Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión aquí en Criterios. En este 18 de marzo, como siempre, es un placer que usted nos esté acompañando para poder abordar temas importantes de país. Y es que uno de los puntos que más se está abordando es que ya tenemos en el SECOT a los miembros pertenecientes al tren de Aragua. Es decir, realmente estamos ante una situación de legalidad o de ilegalidad. Cuando se está hablando que desde Estados Unidos se emitió una orden para que no se deportaran, pero que ya era tarde, fue válido que nuestro gobierno contestara que ya era muy tarde. Bueno, eso y más lo estaremos abordando esta noche con nuestro invitado especial. Estamos hablando del director ejecutivo de FESPAD, el abogado Héctor Carrillo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, encantado de tenerlo por acá. Muy buenas noches, un gusto estar por acá, pudiendo compartir con la población salvadoreña. Desde la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD, siempre es un honor, un privilegio, estamos a disposición para poder hablar de temas de país. Encantadísimo que nos haya aceptado la invitación, así que vamos entrando con ese primer punto, que es con respecto a, bueno, ¿qué tanto estamos entrando en la legalidad o en la ilegalidad cuando hablamos de los miembros del Tren de Aragua? Estamos hablando de este grupo delictivo y vemos que desde Estados Unidos se emite una orden para que al final no se deporten. Sin embargo, tal cual como lo dijo el presidente Bukele, pues it's too late, ya era demasiado tarde. Entonces, nosotros caemos en la legalidad o en la ilegalidad a pesar que la orden venga desde Estados Unidos. Sí, bueno, yo creo que hablar de ese tema que ha acaparado los medios de comunicación en días recientes implica hablar del sistema penitenciario en general, pero de la crisis de seguridad pública que ha atravesado El Salvador por décadas. ¿Por qué relacionar ambas cosas? Bueno, sí. En primer lugar, esta decisión de traer personas a ser internadas dentro del sistema penitenciario, obviamente está en una situación bastante irregular, por lo menos no conocemos que se haya creado un marco legal para poder impulsar esto, más allá de las declaraciones que dio el presidente de la República hace algunos días. No se conoce la creación de ningún marco legal, como pudiera ser, por ejemplo, una modificación a la ley penitenciaria o la creación de una ley especial o un tratado suscrito entre El Salvador y Estados Unidos en torno a este tema. Eso no existe y obviamente no hay un marco propio para eso que se conozca y tampoco algo que lo pueda justificar. Yo creo que ahí sería interesante conocer la versión del Ejecutivo respecto a la legalidad de esta acción. Pero bueno, más allá de la legalidad, hay un tema de seguridad pública de por medio y creo que también un tema simbólico. ¿Por qué? Bueno, quizás con el tema simbólico me quedaría con esa preocupación que genera el hecho de estar trayendo personas, sobre todo de la índole que se dice que han ingresado, de lo cual también, bueno, hay cuestionamientos a quiénes son las personas que vienen, si en efecto son parte de esta organización criminal o no. Yo creo que ahí tiene que haber mayor comunicación entre estados y hacia la población. Pero hay un tema simbólico ahí que uno lo escucha en la población respecto a, bueno, pues, entonces, ¿qué es lo que estamos proyectando como país, ¿no? Al estar siendo receptores de personas que vienen a estar dentro del sistema penitenciario en una condición poco clara, ¿no? Y con un propósito poco claro, más allá del tema de los recursos que en teoría van a ingresar, ¿no? Que tampoco se sabe cuánto es y el impacto que esto pueda tener.
pero eso es un tema simbólico, ¿no? De cómo nos queremos ver como país. Pero hay otra circunstancia que tiene que ver con la construcción de la institucionalidad en El Salvador y el abordaje de seguridad pública. El tema penitenciario por décadas ha sido un tema bastante complicado para El Salvador. Antes de la entrada en vigencia del régimen de excepción y todas las medidas que se han venido impulsando, la población penitenciaria rondaba las 39,000 personas, algo así. Luego de eso, pues, a 80,000 personas que se reportan más o menos capturadas. Algunos datos arrojan que son más de 100,000 las personas que están en el sistema penitenciario, pero poco se sabe de cómo está funcionando el sistema penitenciario, más allá de algunos spots que saca el órgano ejecutivo. ¿Por qué es relevante conocer cómo funciona el sistema penitenciario? Por la finalidad que tiene. La Constitución de la República le da al sistema penitenciario una función bien clara, que dice que el sistema penitenciario debe estar organizado para garantizar la resocialización de las personas, es decir, su incorporación en la vida en sociedad. Y esto nos lleva a otro problema fundamental de seguridad. ¿En qué sociedad estamos viviendo y por qué tenemos la cantidad de hechos delictivos que tenemos? Yo le decía de que antes de la entrada en vigencia del régimen de excepción, la población penitenciaria rondaba las 39,000 personas. Y cuando uno, porque había acceso a la información, caracterizaba a la población penitenciaria, se encontraba con datos bien interesantes. Por ejemplo, que alrededor del 92-93% de la población penitenciaria, de aquellos 39,000, no había cursado bachillerato. Y el 95-97%, algo así, no había cursado una carrera universitaria. Solo habían como 733 personas con título universitario que estaban en prisión. ¿Por qué es relevante ese dato? Bueno, porque eso denota alguna relación también entre acceso a la educación y el cometimiento de hechos delictivos. Quizás no es así mecánica, pero alguna vinculación tiene, porque si vemos la segmentación de la población penitenciaria, entre más años de escolaridad, menos probabilidades de cometer un hecho delictivo. Entonces, a la par de que el sistema penitenciario tiene que cumplir una función, hay que revisar cómo está funcionando la sociedad. Y si nos vamos a revisar, agarrando solo este dato de educación, cómo estamos en educación, nos encontramos, por ejemplo, que solo alrededor del 15% del total de la población en El Salvador tiene más de 13 años de escolaridad. Es decir, ni siquiera una carrera universitaria, sino que más de 13 años, pueden haber cursado algunos años de universidad, no lo sé, pero solo el 15%. Y este es un problema histórico. Allá por 1963, por ejemplo, el ilustre ciudadano, el doctor Fabio Castillo, en su programa de gobierno, él fue candidato presidencial, además de rector de la universidad, sí. Pero en su programa de gobierno, bajo la bandera del PAR, el PAR era Partido Acción Renovadora, algo así se llamaba, Nueva Línea. Fue un candidato de la sociedad civil y él planteaba 5 problemas para El Salvador, identificaba 5 problemas y 5 soluciones. ¿Cuáles eran? Entre esos problemas que identificaba, y por eso lo traigo a colación, estaba el tema del atraso en materia de educación. Estamos hablando de 1962, 63, y ya se identificaba eso como un problema para El Salvador, el atraso en materia de educación, que lo estoy poniendo de ejemplo desde cuando lo venimos arrastrando. Además de eso, identifica otros problemas como la injusta distribución del ingreso nacional, o sea, la desigualdad, el problema de la distribución de la tierra, la falta de institucionalidad democrática, la dependencia creo que económica también, y por ahí estaban los 5 problemas. Pero estaba el tema de educación. Bueno, décadas después seguimos con el problema de educación, 15% de población que tiene más de 13 años de escolaridad. Bueno, la situación que se ha estado dando en el sistema escolar. Y por cierto, ahí es relevante este anuncio que hizo el presidente de la República recién, ¿verdad? Con este tema de inclusión, ¿verdad? Que está anunciando becas para la población que sale de educación media, que por ahí salía el dato de son 55,000 estudiantes que salen cada año aptos para ingresar a la educación superior. Pero, por ejemplo, la Universidad de El Salvador, que es la única universidad pública en el país,
apenas logra recibir entre 10.000 y 12.000 de esos 55.000, vean. Con una situación presupuestaria bastante caótica, pero el tema ahí es que identificar el tema de educación como un tema de país es correcto, al margen de cómo se esté haciendo, ¿verdad? Porque se ha anunciado esto de becas, que no estoy muy claro cómo va a funcionar. Entiendo que con universidades privadas, ¿verdad? Ahí hay que hacer un proceso que a mi juicio debería ser un proceso que debería estar integrado, o no lo sé si así va a ser, con el cursar bachillerato. O sea, bachillerato debería preparar para todo eso. Pero lo importante ahí es que se le está poniendo atención al tema de educación. Creo Así que es. todo joven salvadoreño, que salga de bachillerato, debería tener la oportunidad de cursar una carrera universitaria. Que si alguien no lo hace, que sea porque no quiere, porque sus intereses son otros, pero no porque no pueda. Entonces, esa apuesta es correcta. Vuelvo al tema de educación y crisis penitenciaria, ¿no? ¿Cómo se está organizando el sistema penitenciario en la actualidad? ¿Qué propósito tiene? ¿Cómo se está logrando? Eso es importante determinarlo porque tiene una base constitucional. Y esto de traer personas desde el exterior para incorporarlas al sistema penitenciario, además de no tener una base legal, habría que pensar cuál es el propósito de tenerlos ahí. Entonces, ahí hay un tema de sociedad, o sea, ¿qué sociedad estamos construyendo para que haya tanto hecho delictivo, más de 100.000 personas, y ahora estamos trayendo, y no paran los hechos delictivos? Solo por dar un dato, y con esto cierro esta participación sobre este tema. En los últimos 3 años se cometieron 240.000 hechos delictivos, según datos de la Fiscalía. En los últimos 3. Sí. Ya con el régimen de excepción. Bueno, para poder analizarlo y ampliarlo, primero nos vamos a trasladar a una pausa comercial y regresamos rápidamente en Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros en Criterios, donde estamos abordando la situación del sistema penitenciario y que realmente está en la capacidad de absorber a criminales de otros estados. Por favor. Sí, bueno, decía que el sistema penitenciario debe cumplir una finalidad, que es lograr la resocialización de la persona que ha cometido un hecho delictivo, que también hay que indagar las causas del cometimiento de hechos delictivos. Yo planteaba la relación que puede haber entre la falta de acceso a la educación y el cometimiento de hechos delictivos. Hay otros factores como la falta de empleo también, cultura, deporte, son hechos que contribuyen a la violencia, ¿no? Mucho. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta para definir qué queremos lograr con el sistema penitenciario. Porque la pena dejó de verse como un castigo hace un montón de tiempo, ¿no? Y ninguna academia acepta que la consecuencia de un hecho delictivo tenga que ser un castigo. La pena debe cumplir una finalidad, y esa finalidad es la resocialización. Y como sociedad, además de garantizar que ese sistema penitenciario cumpla esa finalidad, tenemos que reflexionar por qué está ocurriendo los hechos delictivos. Y en El Salvador el nivel de hechos delictivos sigue siendo alarmante. En el tema de homicidios hay un descenso según los datos que dan las autoridades. Sí. Eso es un dato positivo, logro de este gobierno. Muy bien, vea, quizás yo a eso solo la recomendación que pudiera hacer es que abran el acceso a información para que no quede en ningún lugar al cuestionamiento de esos resultados positivos, ¿no? Es decir, que haya información para confrontar las versiones de las autoridades. Eso es un tema muy positivo, pero hay otro tipo de hechos delictivos que no han parado, ¿no? Y uno puede revisar la memoria de labores de la Fiscalía. Cada año hay 100.000, entre 80.000, 100.000 víctimas de hechos delictivos. Entonces, ¿cuál es la respuesta que vamos a dar a eso? Porque el propósito no es
ir haciendo más grande el sistema penitenciario, ¿verdad? O sea, ya 100.000 personas es una cosa alarmante, ¿sí? Entonces, si solo la respuesta va a ser meter a la persona que delinque a la prisión y no se hace nada con los factores que causan la delincuencia, lo que vamos a tener es que vamos a tener una solución momentánea, pero a mediano y largo plazo vamos a tener hechos delictivos de nuevo. Por eso ahí la apuesta en materia de educación, por ejemplo, esto de abrirle las puertas a las universidades, a la juventud, es estratégico y es positivo. Y debería reforzarse, incluso reforzando la Universidad de El Salvador con presupuesto y con capacidades, ¿no? Esa es una apuesta importante. A la par tiene que haber otras como educación, ¿verdad? Salud, vivienda, etcétera. Pero el sistema penitenciario debe cumplir esa finalidad. Entonces, al traer a personas de afuera, bueno, ¿cuál es la finalidad del encierro de estas personas? Porque no puede ser, dentro del esquema jurídico salvadoreño, la finalidad no es tener a personas encerradas y menos en condiciones inadecuadas, ¿verdad? Sí, a ver, estamos hablando entonces que si bien, si hablamos en términos del sistema penitenciario, el régimen de excepción evidentemente dio sus frutos alejando totalmente o capturando a una gran cantidad de delincuentes, a una gran cantidad de pandilleros, sin omitir que hay un porcentaje que fueron acusados injustamente y que incluso se les ha dado orden de libertad, incluso el mismo presidente de la República declaró que 7.000 personas ya habían sido liberadas. Estamos hablando que si en el futuro no se tratan, bueno, ahora, si no se tratan las cosas que generaron las pandillas, la situación del desempleo, evidentemente de la pobreza, evidentemente de también dar una calidad educativa, vamos a tener otro tipo de delincuentes en su debido momento. Sí, ¿Estamos hablando? sí, yo creo que sí, y allí no hay que sacar una bolita de cristal, porque la historia es una buena maestra. Veamos hacia el pasado las consecuencias que ha tenido el abordaje parcial del tema de seguridad, enfocado solo en el tema represivo. Durante años, gobiernos anteriores a impulsaron medidas enfocadas solo en el tema represivo. ¿Y cuál fue el resultado? El incremento de la delincuencia, la especialización de los grupos que delinquían, ¿no? Esas fueron las consecuencias. Entonces, a la par del tema represivo, tiene que haber un tema preventivo. Incluso con el tema represivo hay que tener bastante cuidado, porque las garantías judiciales y los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución tienen la finalidad no de proteger delincuentes, sino de evitar arbitrariedades. Las garantías judiciales y los derechos fundamentales son como, en materia de tránsito, lo que puede ser la obligación de llevar un cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad uno se lo pone no porque siempre que sale de la casa va a ir a chocar y va a tener un accidente, sino porque puede pasar. Y si eso llega a pasar, el cinturón le puede salvar la vida. Entonces, las garantías judiciales, como el derecho de defensa, hablar con el abogado, la presunción de inocencia, son un cinturón de seguridad que tienen por finalidad no proteger a quien cometió un delito, sino evitar que una persona inocente sea procesada y sentenciada injustamente por algo que no cometió. Sí, claro. Y en las condiciones actuales, bueno, las autoridades han reconocido 8.000, 10.000 personas que fueron procesadas injustamente, pero puedan ser más. Por darles un dato a la población, y esto es un asunto de reflexión, ¿verdad? Igual tenemos que construir sociedad entre todos y todas, y para eso tenemos que ir reflexionando. De las 80.000 personas que han sido capturadas, ¿cuántas puedan ser inocentes o procesadas injustamente? Bueno, nosotros creo que, abogado, abonando al asunto, aquí nosotros en Criterios hemos tenido muchísimas declaraciones con respecto a personas a quien les llegó su carta de libertad y los mismos custodios se las rompieron enfrente de ellos. Entonces estamos hablando de que sí, en efecto, hay más personas que no tenían nada que ver con los grupos criminales. Sí, quizás dos cosas. Una referencia a un caso más o menos en esa línea. Nosotros conocimos un caso de un muchacho, hijo de un líder indígena capturado injustamente, que se pidió 3 veces, 2-3 veces se pidieron medidas sustitutivas, las negó el juez. Pero era tan evidente el error que la misma fiscalía pidió la medida sustitutiva, es decir, que saliera mientras el proceso continuaba.
se hace esta petición y sin embargo centros penales se niega a liberarlo y lo vuelven a procesar por otro delito y se tiene que acudir nuevamente a la misma jueza que lo estaba procesando, pues lo metieron en otro hecho delictivo para decirle, mire, usted ya había ordenado que se liberara esta persona. Y después de una segunda orden de la jueza, todavía se tardan 15, 20, 25 días, una cosa así, para liberarlo. Entonces son de las cosas que no son parte de un sistema de justicia adecuado. Y voy a dar otro dato, un poco para hacernos la idea de lo que podría implicar estas 80,000 personas capturadas, que siguen en prisión, no han tenido acceso a un juicio. O sea, el proceso penal implica, bueno, someter a alguien al proceso, una etapa de investigación y una etapa de juicio. El juicio claro. Es eso que en las películas la población, y uno puede ver, vea, de que está el juez, la jueza, jurado, las películas que aquí no hay jurado, pero están los jueces, y ahí es donde se decide la inocencia o culpabilidad de la gente. Eso no ha pasado en la mayoría de los casos. Las personas están detenidas porque se ha venido modificando el ordenamiento legal para extender el tiempo de detención. Pero voy a dar este dato que para mí es simbólico de cuántas de esas personas pudieran resultar quizás liberadas por más de algún motivo. Y resulta que la Fiscalía, el nivel de efectividad que tiene, que está en sus memorias de labores, de la etapa de cuando captura a una persona y la somete a la instrucción, que es el periodo de investigación, tiene una efectividad del 70-80%. O sea, que de 100 personas, por ponerlo en este ejemplo, que la Fiscalía captura, 70-80 pasan a investigación, a recolectar pruebas para ver si es inocente o culpable. Un nivel de efectividad bastante bueno, ¿no? O sea, 20% de error, salen las personas y ya. Pero de instrucción, es decir, de la etapa de recolección de pruebas a juicio, el nivel de efectividad baja al 50 o 60%. Es decir, que de 100 personas que fueron sometidas a un proceso, 50, 60 va a resultar de que no pasan a juicio. Y no pasan por una de dos cosas, que las dos son graves. No pasan porque, bueno, obviamente porque no hay elementos de prueba para que pasen, pero eso significa una de dos cosas igualmente graves. Una, que eran personas inocentes que fueron sometidas a un proceso. O dos, eran personas que tuvieron participación delictiva, pero no lograron recolectar pruebas y por ende no lograron pasarlos a la etapa de juicio. Sí. Las dos cosas son graves. ¿Y por qué puedan suceder? Bueno, por las limitantes que tiene la Fiscalía. Tiene 1.380 fiscales apenas. Reparta esos 1.380 fiscales entre los 80,000 casos del régimen de excepción. Solo el régimen de excepción, pero hay más. Sí, todos los que ya estaban sin el régimen de excepción es otro asunto. Es otro asunto. Entonces el nivel de sobrecarga de la Fiscalía es, y bueno, ahí quizás lo que corresponde es apoyar la Fiscalía, reforzar eso. Pero también, aunque se refuerce la Fiscalía, la apuesta no debe de ser tener 10,000 fiscales, ¿verdad? Sino que hayan menos hechos delictivos. Volvemos a la relación que hay entre la parte punitiva con la parte preventiva, ¿no? Bueno, con esto nos vamos a ir a la siguiente pausa comercial. No nos cambie, regresamos rápidamente. Gracias por continuar con nosotros y así como cerramos el bloque anterior, lo que se está abordando es, mire, hay un sistema penitenciario bastante débil, un sistema penitenciario sobrecargado, sobresaturado. En ese sentido, hay muy pocos fiscales para tantas personas que están siendo procesadas. ¿Cuál es la idea? ¿Aumentar la cantidad de fiscales? Sí, en un principio sí. Al menos para intentar reducir la saturación que tiene. Sin embargo, tal cual como se ha mencionado, la idea realmente o la idea pura no es esa, sino que se reduzcan los hechos delictivos. Estamos hablando entonces que no hay un enfoque preventivo,
Hay que reforzar el enfoque preventivo. Hay algunas ideas por ahí que el gobierno ha lanzado, ¿no? Como esto de la integración. Bueno, al inicio, cuando se habló del plan control territorial, se habló también de una parte de apoyo a la juventud, pero en la práctica no ha habido mucho. No ha habido mucho de eso y al final es el tema fundamental, porque el nivel de violencia que tenemos también es reflejo de la sociedad que hemos construido. Es cierto. Y en la Constitución hay un modelo de sociedad, una aspiración de sociedad. Y no estoy diciendo con esto que la Constitución sea solo aspiracional. La Constitución son verdaderas normas que hay que cumplir. Lo que pasa es que hemos sido débiles en garantizar el cumplimiento de las normas de la Constitución. Aclaro esto porque había una idea equivocada hace tiempo que la Constitución era como un programa político que orientaba, pero no, la Constitución es una auténtica ley. Y sobre eso hay basta del Estado. Sí, hay vasta jurisprudencia. Entonces hay un modelo de sociedad ahí que hemos de construir, y en ese modelo de sociedad el tema de prevención es fundamental para reducir los hechos delictivos, ¿no? En efecto, la aspiración no puede ser a tener un sistema penitenciario que meta 500,000 personas, ¿verdad? Sí. Que dentro de unos años, no sé, si no se resuelve el tema si no se cambian las situaciones de vida en el país, a eso vamos a llegar. Ahora, licenciado, disculpe que lo interrumpa, pero también se me estaba escapando con la parte preventiva. Los cubos, los famosos cubos, de alguna manera son parte del aspecto preventivo, o realmente no terminan de lograr que la juventud conecte con los cubos y realmente sea un mecanismo de prevención altamente efectivo. Bueno, con el conocimiento que tengo sobre los cubos, quizás también hay que analizar también para ser responsables digamos, de manera sistemática el impacto que han tenido los cubos. Yo no sé si eso se ha hecho, pero en esencia o en principio la idea está bien. O sea, que existan lugares para que la juventud pueda tener acceso a recreación, a formación, porque esa es la idea de los cubos, pero debe ser algo más ampliado, ¿no? Es decir, porque ahorita está bien focalizado, ¿no? Sí. Pero cómo ese tipo de espacios que puedan ser los cubos o cualquier otra figura, podemos llevarlos a toda la población salvadoreña y sobre todo a la juventud. En eso está el reto en realidad, ¿no? En cómo acercamos educación de calidad, procesos alternativos también o complementarios al sistema educativo, está bien, ¿verdad? Deporte y acceso al empleo, que eso es fundamental, ¿no? Como para tener una hoja de ruta de cómo este país va a ser sostenible en el tiempo y va a avanzar de manera positiva, ¿no? Eso hace falta. Hacen falta más esfuerzos a nivel local. Las municipalidades han estado bastante débiles para poder hacer trabajo y creo que tienen un rol, pueden tener un rol porque tienen contacto directo con la gente, ¿no? Un rol fundamental en el tema de prevención articulado con el sistema educativo. Yo creo que por ahí puede andar y debe ser alguna apuesta de país, ¿verdad? Esto en el aspecto preventivo. Creo que en la actualidad no estamos hablando tampoco de una futura reinserción para aquellos que tengan delitos pequeños. ¿Se está pensando en eso a futuro? ¿O se podría pensar en eso a futuro? Bueno, la reinserción, según la Constitución, debe ser para todas las personas que han cometido un hecho delictivo. Es que tenemos que asumir como sociedad, yo creo que a eso no hemos logrado llegar, tenemos que asumir como sociedad que, o sea, de manera colectiva, la situación de violencia en el país es responsabilidad colectiva, ¿no? Y cuando una joven se va por mal camino, o sea, en algo hemos fallado, porque las personas vienen a este mundo y al final son hijos, hijas de su tiempo, ¿no? Y de las condiciones que tienen. Hay un principio en psicología que yo creo que es bastante acertado, que el ser social determina la conciencia, ¿no? Según las condiciones en las que vivamos, así vamos a pensar y actuar. Sí. Entonces, ¿qué condiciones le estamos generando a la juventud? Entonces, cuando alguien comete un hecho delictivo, hay que asumir, y por eso el sistema penitenciario tiene esa finalidad en la Constitución,
de lograr la resocialización de las personas, reeducarlos para vivir en sociedad, porque estamos asumiendo de que algo se hizo mal y por eso ocurrió lo que ocurrió, ¿no? Bien, siempre hablando de este aspecto, desde hace un par de años, año y medio, 2 años más o menos, se reformó el Código Penal. Y si nosotros estamos hablando de la situación de prevención, de no sobrecargar el sistema penitenciario, no podemos obviar las modificaciones que se le hicieron al Código Penal con respecto a considerar a los menores de edad. Y es que a través de las redes sociales nosotros hemos escuchado, bueno, mire, aquel niño que tiene 10, 12 años, que creció con padres que de igual manera eran delincuentes, este niño o niña de 10 años pues ya viene con el chip configurado, ya viene con la capacidad de explotar su parte negativa, su parte oscura, como dicen ahí en las redes sociales. Si nosotros hablamos, ok, los padres digamos no tienen mayor camino, ok, no tienen solución como dicen por ahí, pero los niños sí. Es pertinente que digamos niños de 10, 12 años que aprendieron estas cosas de sus padres sean castigados de la misma manera, o que en lugar de aplicarles un sistema penitenciario se les aplique digamos un sistema correctivo aprovechando su edad. Bueno, yo creo firmemente en que toda persona puede tener la posibilidad de cambiar, ¿no? Sí. De corregir un error. Yo creo que el caso eso de los menores es sustancial con la naturaleza humana. O sea, y digo esto porque tanto en caso hipotético que se plantea, un niño que ha crecido en un hogar donde su núcleo familiar ha estado envuelto en hechos delictivos, bueno, es víctima de ese contexto, pero habrá que ver también la situación de los padres, ¿no? ¿En qué contexto pudieron verse involucrados en eso? Y creo que en general, lo decía la Constitución, habla del tema de la resocialización. Y con los niños y niñas o adolescentes que se ven en esto, la responsabilidad de la sociedad es sumamente mayor, ¿no? Porque no podemos desconocer que hemos generado el ambiente para que eso suceda y pretender resolverlo con una medida tan simplista como encerrar al niño o la niña, al adolescente, ¿no? Yo creo que eso es bastante, suena como demasiado simplista, muy cómodo en realidad, e implica no asumir, como yo lo decía e insisto, la responsabilidad colectiva que hay en torno a esas situaciones. Es que hay que darse cuenta que no, vuelvo a la Constitución de la República y quizá insisto en esto porque soy abogado, no es la formación, pero creo firmemente en que las normas son una herramienta fundamental para la convivencia, pero también una herramienta para los más vulnerables. Y voy a esto porque la Constitución tiene un modelo de sociedad. El artículo 1 de la Constitución dice: el origen y el fin de la actividad del Estado es la persona humana, que está organizado para la consecución de la justicia, la seguridad jurídica y el bien común. Sobre la base de eso construye la Constitución todo un esquema, y se vaya por el artículo 101, y ahí se habla del orden económico, y dice que el orden económico debe estar en función social, ¿no? Incluso se reconoce la propiedad privada en función social. ¿Qué quiere decir esto? Que el centro de la actividad del Estado es la persona humana, y en esa medida tenemos que procurar garantizarle la dignidad a todas las personas, y ahí es donde entran, o sea, ese esquema jurídico así contado, pues sí, está sencillo decirlo, pero en la práctica, ¿cómo logramos que la producción, todo el tema económico se enfoque a generar condiciones dignas para las personas? Y ahí entra el tema preventivo del que estábamos hablando. O sea, ya eso es más complejo y es de lo que más cuesta dar resultados en gestión pública, y por ende es de lo que menos se habla. Creo que debería ser de lo que más se debería de hablar, ¿verdad? Pero es de lo que menos se habla. ¿Cómo cuesta reducir la pobreza? ¿Cómo cuesta lograr la justa distribución de la riqueza? Que yo decía que Fabio Castillo la planteaba como problema ya por 1960 y algo, ¿no? Esos temas son bien complejos de abordar porque tocan intereses, ¿no? Tocan intereses. Hay muchas empresas que son muy responsables y yo creo que pueden hablar sobre el tema, ¿no?
Hay otras que quizás no, tienen el chip solo de la ganancia, y está bien la ganancia porque es parte del orden económico, pero también hay una responsabilidad social, así está en la Constitución, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que generar un nuevo ambiente. Bueno, así nos vamos a trasladar a la siguiente pausa. Regresamos en Criterios. Si nosotros ya estamos hablando de la debilidad que tiene el sistema penitenciario, también es necesario abordar qué es lo que nutre qué es lo que nutre el sistema penitenciario, de qué manera los conflictos van creciendo, de qué manera las personas van delinquiendo. Y nosotros estamos hablando de aquellos factores que al final contribuyen a que las personas cometan un delito. Y nosotros no podemos dejar de lado el sistema económico. En cuanto al sistema económico, tenemos desempleo, y en la actualidad tenemos muchísima gente pidiendo por la revisión y el aumento del salario mínimo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si los precios de las demás cosas están yendo hasta arriba, pero el salario mínimo se queda estático, las personas realmente, ¿a qué van a recurrir después? La situación económica, como el desempleo, y no subir el salario mínimo puede llevar algo más, por favor. Sí, bueno, este es de los temas, decía yo, más complicados en gestión pública, ¿no? Y lo digo porque, bueno, como ciudadanos, ¿verdad? Tenemos como bien claras las aspiraciones que quisiéramos lograr, Sí. pero ya el que está en la gestión pública, el presidente de la República, el ministro de Economía, se topan con la realidad y lo complejo que puede ser cambiar las condiciones materiales de existencia de la población, ¿verdad? Cómo generarle acceso a la educación, ¿verdad? Eso que decíamos, bueno, ese es un reto que acaban de anunciar, ¿verdad? Poderle asegurar a esas 55,000 jóvenes acceso a educación superior, ¿no? Vaya, eso es un reto fundamental, pero todavía es menos complejo que garantizarle a la población acceso al empleo y acceso al empleo digno, y eso implica salario digno. Ahí está, digamos, una prueba bastante difícil para cualquier gestión gubernamental, y por eso quizás es de lo que menos se ha hablado. Bueno, en la línea del gobierno, de la actual gestión, han marcado como etapas, ¿verdad? Se han dedicado al tema de seguridad, ¿verdad? Y ahora como que le están apostando al tema económico. ¿Cómo lo están haciendo? Yo creo que eso se puede hablar, pero volviendo a esas condiciones que tienen que ver con, quizás no son las únicas, pero tienen que ver con el cometimiento de hechos delictivos, ¿verdad? O con las condiciones de vida de la población, vamos al tema económico. Y yo les decía que la Constitución tiene un esquema. El artículo 1 pone al centro a la persona humana, es decir, todo lo que haga el Estado tiene que estar en función de la persona humana, de la dignidad. No necesariamente, aunque sí es aceptable, no está prohibido, no es malo, no hay que satanizarlo, no de la obtención de ganancias, no es esa la finalidad del Estado, aunque suceda, sino, está bien, alguien puede generar ganancias, pero en función también de contribuir a un bienestar colectivo. Entonces la Constitución, por ejemplo, en el artículo 101 empieza a hablar del orden económico. Sí. Y me voy a permitir compartirle a la población qué dice el artículo 101 de la Constitución. Veamos. Yo creo que de vez en cuando todos tenemos que darle una revisada a la Constitución. La Constitución de la República es una guía fundamental de la vida en sociedad. Con esto debemos de guiarnos nosotros, nosotras, y con esto también tenemos que interlocutar, dialogar con los funcionarios a partir de lo que la Constitución dice. Al margen de que ahora también la Constitución pues tiene mayor flexibilidad, ese es otro tema que quizás no nos vamos a meter, pero ¿qué dice el artículo 101 de la Constitución? Dice, el orden económico debe responder esencialmente a principios de justicia social. O sea, el orden económico debe responder a principios de justicia social que tiendan a asegurar a todos los habitantes del país una existencia digna del ser humano.
Esto corresponde con el artículo 1 que dice que el origen y el fin de la actividad del Estado es la persona humana. Entonces, la economía tiene que estar organizada en atención a principios de justicia social, no a la generación de riquezas para la acumulación individual. Está bien que suceda, eso no es malo, eso dinamiza la economía, permite que hagan capitales para inversión, etcétera, pero no debe descuidarse las condiciones de vida de la población. Por eso debe responder a principios de justicia social. Y ojo, continúa el artículo 101. El Estado promoverá el desarrollo económico y social mediante el incremento de la producción, la productividad y la racional utilización de los recursos. Con igual finalidad fomentará los diversos sectores de la producción y defenderá el interés de los consumidores. Y el artículo 102 complementa esto y dice: se garantiza la libertad económica en lo que no se oponga al interés social. O sea, el interés social es el que está de por medio. Sí. Ese es el orden que tenemos, así está diseñado el esquema institucional en El Salvador. Y mientras esto no se cambie, pues debe de respetarse, debe ser la guía. Y en función de eso es que aparece el tema de salario mínimo. Ojo que el tema de salario mínimo también, al igual que el nivel de violencia es reflejo del tipo de sociedad que tenemos, el salario mínimo deberíamos de entenderlo como el reflejo del tipo de sociedad que hemos logrado construir en el ámbito económico. Es decir, en qué medida hemos logrado construir la economía que responda a principios de justicia social, que es lo que dice el artículo 101 de la Constitución. O sea que esto debería ser también como un punto de honor, el salario mínimo en nuestro país logra responder a ese principio de justicia social. Y entonces el artículo 38 de la Constitución habla de que todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo. Y ojo lo que dice, el artículo 38 ordinal segundo dice: todo trabajador, debe entenderse todo trabajador y trabajadora, tiene derecho a devengar un salario mínimo que se fijará periódicamente. Dice periódicamente y ya luego... En este caso, cada 3 años. Sí, el Código de Trabajo establece que debe ser cada 3 años por lo menos, ni siquiera cada 3 años obligatoriamente, sino que puede ser antes. Podría ser, y por eso hay un organismo que se crea para esto, que es el Consejo Nacional de Salario Mínimo, que tiene la obligación que por lo menos cada 3 años fije el salario, pero podría ser antes. Entonces dice que se fijará periódicamente. Y ojo, dice, para fijar este salario se atenderá sobre todo al costo de la vida, a la índole de la labor, a los diferentes sistemas de remuneración, a las distintas zonas de producción y a otros criterios similares. Y la parte final de este ordinal, creo que debemos de tenerlo muy en cuenta para evaluar si el salario mínimo que tenemos, los que hemos tenido y el que se pueda tener, realmente responde a lo que dice la Constitución. Dice, este salario deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales del hogar. Ojo que no dice las necesidades de la persona, habla del hogar, ¿verdad? Del hogar del trabajador en el orden material, moral y cultural. Material, moral y cultural. ¿Qué quiere decir esto? Que además de alcanzar para comer, ¿verdad?, para vestirse, ¿verdad?, para atender problemas de salud, que puede ir desde el tema visual, ¿verdad?, hasta problemas más complejos, también moral y cultural. Es decir, debo de tener el hogar del trabajador en un país cuyo orden económico responde a principios de justicia social, debe tener, además de satisfacer las necesidades materiales, poder satisfacer necesidades morales y culturales. Es decir, debería tener cualquier hogar trabajador la posibilidad de irse de paseo un fin de semana, claro, a la playa, ¿no?, de irse a la montaña, de irse a la biblioteca Labinaes, hasta Labinaes está bien, de irse pues de vacaciones, ¿no?, de ir a un teatro. Cualquier hogar trabajador debería tener la oportunidad de ir a un teatro. Debería haber teatros en cada distrito, debería de haber teatros, ¿no?, y una vida cultural. Eso es parte de lo que quería cubrir el salario mínimo. ¿Por qué lo incluye en la Constitución? Bueno, porque si yo voy a ir al teatro, al cine, o voy a la playa, o me voy a la montaña, o sea, eso implica también tener los recursos para eso, ¿no? Entonces, este es el parámetro que da la Constitución para el salario mínimo, ¿no?
Y eso lo retoma el Código de Trabajo también. Bueno, con esto nos vamos a ir a la última pausa. Regresamos en Criterios. Gracias por continuar con nosotros. Y es que a fin de cuentas, entonces, de haber un salario mínimo en su momento, que debe de haberlo, y esto no es si alguien quiere o no quiere, es que es parte de las obligaciones del Estado. Estamos hablando de, mire, el salario mínimo debe satisfacer no solo las necesidades como la alimentación o el hecho de que usted tenga lo suficiente para pagar servicios, sino también que usted debe también, ese salario mínimo le debe garantizar a usted la recreación, el acceso a actividades culturales en general. Entenderé que estamos un tanto lejos de ese concepto, de la aplicación de ese concepto amplio. Sí, licenciado. el artículo 144 del Código de Trabajo recoge lo que estamos diciendo de la Constitución. Dice que todo trabajador, incluso los trabajadores a domicilio, tienen derecho a devengar un salario mínimo que cubra suficientemente las necesidades normales del hogar en el orden material, moral y cultural, el cual se fijará periódicamente, ¿no? Y ahí continúa el 145, dice, para fijar el salario mínimo se atenderá sobre todo al costo de la vida, a la índole de labor, a los diferentes sistemas de remuneración, y reproduce lo que dice la Constitución. Entonces, ¿en qué condiciones estamos en El Salvador? La última vez que se fijó, y esto es complementario, esto que estamos hablando es complementario a resolver temas de país, como hablamos del tema de seguridad. La última vez que se fijó el salario mínimo fue en 2021. Y desde entonces, a pesar de que se conformó un Consejo Nacional de Salario Mínimo, no se ha fijado nuevamente. En aquel momento se dio un incremento del 20%. Y resulta que El Salvador se está quedando atrás en cuanto a la actualización del salario mínimo. De hecho, es de los países que tienen más largo periodo para poderlo actualizar. Porque, por ejemplo, Guatemala la actualiza una vez al año, Honduras una vez al año, Nicaragua lo actualiza semestralmente, Costa Rica una vez al año, Panamá por lo menos cada 2 años y El Salvador por lo menos cada 3 años. Entonces, también ahí estamos en la retaguardia de lo que están haciendo el resto de países centroamericanos. Deberíamos de ponernos en la vanguardia, ¿no? y ser ejemplo de actualización del salario mínimo. Y también en cuanto al monto del salario mínimo, estamos entre los países que tienen menor salario mínimo, solo por arriba de Nicaragua. Nicaragua tiene el menor salario mínimo de Nicaragua es de $155.46 y el mayor es de $347.92. En el caso de El Salvador, el salario mínimo más bajo es de $243.46 y el más alto es de $365. En Honduras, ya todo el resto de países centroamericanos están por arriba del Salvador. Honduras tiene un salario mínimo más bajo que es de $356 y el más alto es de $704. Guatemala 401 es el más bajo y el más alto es 482. Costa Rica el salario mínimo más bajo es de 729 y el más alto es de 1558. Y Panamá el más bajo es 393 y el más alto es $1,188. Entonces estamos por abajo de casi todos los países de la región centroamericana. Sí, bastante. Y un dato quizás relevante también es el nivel en que ha crecido el costo de la vida. Y hay un incremento que es sensible. Por ejemplo, en 2021 el Banco Central de Reserva hace un cálculo y calculaba el costo de la... No estoy muy de acuerdo con ese cálculo porque es viejo, pero calculaba el costo de la canasta básica en 211, hoy lo está calculando como en 249, la básica, la ampliada anda rondando los $400, ¿vea? Pero el solo asunto... estamos hablando de alimentos, ni siquiera de pagar servicios que ese es el punto. Cosas. El parámetro no debería ser ese, porque ahí solo estamos hablando de alimentos y ya vemos lo que dice la Constitución, habla de otras cosas, ¿vea? Bueno, realmente hace falta muchísimo trabajo, hace falta mucha voluntad también para poder apegarnos a lo que dice nuestra legislación.
Bueno, hemos llegado al final de Criterios, pero no nos vamos sin agradecerle al abogado Héctor Carrillo por habernos traído todos los criterios en torno a lo que es la debilidad del sistema penitenciario, aquellas carencias y lo que hace falta por mejorar, como en el ejemplo del salario mínimo. Muchas gracias por el espacio, un saludo a la población salvadoreña desde FESPAD. Encantadísimo. Amigos, amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde que el criterio más importante en todo aspecto lo tiene usted. Que descanse. Feliz noche. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.